Muchísimas gracias, Sisi. Bueno, este informe viene desde Texas, Houston, y quiero contarles que la reforma migratoria es uno de los anhelos más esperados por más de 12 millones de inmigrantes indocumentados en este país. Hay que destacar que Texas es uno de los estados más grandes de la Unión Americana y donde se centra mucha gente que es de México, de El Salvador, de Honduras. Hemos estado hablando con mucha gente y muchos están un poco susceptibles por el hecho de que los requisitos que tengan que llenar para acceder a la migración, a la reforma migratoria, podrían para muchos ser un perjuicio. Hay que destacar que solamente se ha dicho extraoficialmente que entre los requisitos están que las personas que califiquen para la reforma migratoria, las tres principales cosas que tendrían que hacer son tener un conocimiento básico del inglés, pagar sus impuestos y pagar una penalidad de aproximadamente $2,000. Estamos hablando de $1,500 a $2,000. Pero sin duda este hecho hace que mucha gente pueda tener problemas. Hay que destacar que el indocumentado en este país y en muchas regiones de la Unión Americana tiene muchos problemas. Aquellos que vienen especialmente de Centroamérica son personas que trabajan bajo la protección de un nombre diferente. Muchos de ellos no usan su nombre original. Las otras personas son que no tienen conocimiento del idioma inglés. Pocos son aquellos que de alguna manera están dándose la tarea de tratar de aprender inglés. He podido notar que este caso sucede particularmente en personas que tienen las familias enteras en este país. Hablemos de esposa, hablemos de una familia de tipo de 2 hijos. Entonces ellos sí se sienten mucho más preocupados. Aquellas personas que están viviendo solas y que migran de un estado a otro y que solamente han venido a trabajar a este país y que trabajan, ya lo vuelvo a decir, bajo otro nombre, son aquellas personas que de alguna manera se sienten relegadas. Muchos de ellos viven 10, 11, 12 años en el país, nunca han pagado impuestos, no hablan inglés. Entonces este podría ser un problema para ellos. Hay que recordar que el 15 de abril es la fecha fija, limitada para el gobierno norteamericano en cuanto al pago de los impuestos. Seguramente están esperando que esta fecha llegue para después dar alguna novedad y alguna noticia sobre la reforma migratoria. Hay que destacar hechos que son importantes. La parte económica podría ser uno de los problemas que tal vez podría tener un inconveniente en ciertas personas. Hay familias que son de 5 o 6 miembros. Hay que recordar que si el precio es de $2,000, simplemente hagamos un poco de matemáticas y vamos a ver que realmente la reforma migratoria para muchas personas va a costar muy salado. Otro de los problemas es que particularmente la gente que está aquí y que está migrando de un lado a otro en los Estados Unidos simplemente vive con la maleta y la ropa. Todo el dinero envían a sus países, absolutamente todo el dinero. Eso hemos podido comprobar a través de programas de envío de dinero. Ellos simplemente se quedan con lo necesario para poder subsistir la semana. Hay que destacar que muchos inmigrantes viven en apartamentos. Cada inmigrante tiene otros compañeros dentro del apartamento. Estos apartamentos muchas veces tienen a 5 o 6 personas y tal vez hasta más viviendo dentro de un solo lugar. Todo por el hecho de ahorrar una renta. Hay que destacar que la renta promedio en Texas es aproximadamente de $600 por un departamento de una habitación, pero no en uno de los mejores lugares o no una asociación de departamentos que prácticamente los tenga muy bien cuidados. Si uno quiere encontrar un departamento, obviamente ya los precios van subiendo de acuerdo a la